Pero, haciendo un poquito de anécdota, el día de ayer, que celebramos la gran fiesta de Pentecostés, noté algunas cosas muy, muy interesantes. Bueno, interesantes y a la vez un poco problemáticas. Y es que las personas no sabemos qué es Pentecostés. No comprendemos la grandeza del evento, no comprendemos la belleza de la liturgia en la fiesta de Pentecostés. Ayer, si se dieron cuenta, se realizó un cántico de secuencia muy bonito, verdaderamente hermoso, para hablar del Espíritu Santo. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es hablar del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente hemos perdido de vista mucho la cultura católica, la cultura cristiana, y vamos a misa el domingo, sí, pero ni siquiera sabemos qué vamos a celebrar, qué se festeja, qué gran solemnidad estamos viviendo. Y en esas zonas cálidas, sobre todo aquí en México, lo notamos en la vestimenta y en la disposición de las personas que van a misa. Vi muchísimas personas muy mal vestidas, muy mal presentadas, no hacían los cánticos, no vivieron la secuencia. Es decir, nos falta mucha cultura, muchísima cultura religiosa. Darnos cuenta de que lo que vamos a hacer en misa es alabar al Señor, darle gracias, pedirle por lo que necesitamos y rendirle esa adoración especial que Él merece por ser nuestro Dios. Entonces, quise hacer el tema de Pentecostés. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero traté de ordenar el tema de una manera un poquito diferente, sobre todo para que tengamos muy claro lo que verdaderamente significa la fiesta que se vivió el día de ayer, que es la fiesta de Pentecostés. Bueno, antes de empezar con el tema, recordarles que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo en vivo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí ya tengo listo el celular para estar atendiendo todos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran, sus experiencias, incluso el día de ayer, cuando celebramos la liturgia de Pentecostés. Por favor, pónganse en contacto conmigo, mándenme un mensaje, aquí estamos listos para platicar, para estar con ustedes, para resolver cualquier inquietud que quieran darnos. Estamos aquí para servirles. También recordarles que estamos transmitiendo la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo a través de la aplicación de TuneIn, donde pueden buscar el enlace a Valora Radio y pueden escucharnos ahí en su computadora. Entonces, les pedimos que por favor escuchen este programa, manden sus comentarios, de dónde nos escriben, desde dónde nos están escuchando. Estamos de verdad listos para recibir todos sus comentarios. Me gusta mucho interactuar con ustedes porque nos permite conocer qué es lo que a ustedes les está llamando la atención de un tema o qué hace falta de un tema. Pónganse en contacto con nosotros, por favor, manden todos sus mensajes. Bueno, Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Bueno, significa 50 en griego. La palabra Pentecostés significa 50 en griego. Viene la palabra Pentecoste. Bueno, pero ¿qué es lo que es esto? Para empezar, hay que decir que dentro del cristianismo es una fiesta solemne. Es una solemnidad de primer orden, así como lo es la Natividad del Señor, como es la Resurrección, como son todo este tipo de fiestas de primer nivel. Pentecostés es una de ellas. Así a la par, junto con Corpus Christi, todos este tipo de celebraciones litúrgicas tan importantes que vivimos en nuestra cristiandad. Pentecostés es una fiesta de primer orden. Por lo tanto, ayer la liturgia que celebramos fue una liturgia solemne. Es decir, hubo un cántico especial, hubo la secuencia durante la lectura de las Escrituras. Es decir, fue una celebración especial. Y para nosotros, católicos, cristianos, representa el culmen de la revelación trinitaria. Si decimos, de una manera así un poquito simplista, que en el Antiguo Testamento el que se revela es el Padre, en el Nuevo Testamento se revela el Hijo, en Pentecostés se revela el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es lo que celebramos ayer, celebramos al Espíritu Santo, celebramos el nacimiento de la Iglesia, celebramos el inicio de la nueva etapa en la cual la revelación está dada, lista para ser transmitida a todos los hombres, para que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad y lograr la salvación. Eso es lo que se celebra el día de ayer. Se celebra la persona del Espíritu Santo
y los efectos que tiene de su venida. Bueno, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su segundo capítulo, pues básicamente nos habla de Pentecostés. Y es una fiesta, se llama 50, o sea, Pentecostés 50, porque sucede 50 días después de la Pascua. ¿Ok? Y celebramos, como les digo, la venida especial del Espíritu Santo, la manifestación visible y sensible del Espíritu Santo, ahí con los apóstoles y con María Santísima, que estaban encerrados en el cenáculo, temerosos porque nuestro Señor Jesucristo, 10 días antes, había ascendido a los cielos. Si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar ahí una narrativa muy especial, muy bonita, sobre Pentecostés. Y básicamente lo que dice es que estaban los apóstoles reunidos en torno a María, ahí en el cenáculo, en Jerusalén. Escucharon un viento muy fuerte, abrió puertas, abrió ventanas, y en este, ¿cómo se puede decir?, gran acontecimiento de un viento que ocurre ahí en esta casa donde estaban los apóstoles, se aparece el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y ahorita vamos a explicar estos signos. Y entonces los apóstoles, a partir de ese momento, que estaban asustados, estaban temerosos, preocupados porque no sabían cómo iban a poder cumplir esta gran misión que se les ha encomendado, reciben esos grandes dones que Dios les ha concedido para que puedan cumplir con la misión que se les ha encomendado. Es decir, Dios les dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen, confiesen, preparen la Eucaristía, hagan esto en memoria mía. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, los apóstoles necesitan ayuda sobrenatural para poder realizar esta gran misión. Vaya, dicho de una manera muy sencilla, nosotros, simples seres humanos, no podemos cumplir con esta misión si no tenemos la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se presenta en la persona misma del Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos en Pentecostés. Y si lo analizamos de una manera especial, comprenderemos entonces que toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la celebración de la Pascua, su muerte y su resurrección, junto con la ascensión y con Pentecostés, son una unidad de la plenitud de la revelación de Dios. Porque así como el Hijo se anuncia y se muestra a sí mismo, está anunciando al Padre y promete al Espíritu Santo que se hace presente en Pentecostés. Por lo tanto, todos estos acontecimientos allá por el año 33 es la revelación trinitaria máxima, donde los apóstoles dijeron, ok, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y ha venido a nosotros el Espíritu Santo. Y esta llegada del Espíritu Santo, cuando se cumple el culmen de todo lo que es la celebración de la redención pascual de Cristo, implica el nacimiento de la iglesia. Todo está dado. Todo aquello que el ser humano necesita para poder lograr la salvación ha sido dado por Dios a los hombres y le corresponde ahora a los hombres cumplir con el mandato de anunciar el Evangelio, de llevar la gracia de Dios a todas las naciones para que todos lleguen a la salvación y conozcan la verdad. De eso se trata. Ayer vivimos el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo infunde sobre María Santísima y los apóstoles 7 dones especiales que son, como les decía, necesarios para que cumplan con su misión. Y es gracias a esta revelación del Espíritu Santo, esta presencia misma del Espíritu Santo, que se ha logrado que la iglesia sobreviva a lo largo de 2000 años. Vaya. Si nosotros nos ponemos a pensar, no hay ninguna institución humana que logre perdurar tanto tiempo en la historia, cumpliendo su misión, con tantos problemas, con tantos acontecimientos, con tantos, ¿cómo se puede llamar? Con tantas adversidades que ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia la iglesia, tanto internos como externos, y la iglesia prevalece, ahí sigue. Para bien, para mal, con problemas, con escándalos, con me gusta este papa, no me gusta este papa, me cae gordo el obispo, una gran cantidad de problemas, pero ahí va la iglesia. Y no solo sigue su camino, sino que a lo largo del camino sigue produciendo santos. Y lo digo de esta manera porque es gracias a la iglesia que nosotros, hoy, podemos conocer a Cristo. Sí, así como lo oyen. Es gracias a la labor de la iglesia que nosotros tenemos la gran fortuna de poder conocer a Cristo. Hay alguien que me habla de Cristo. Hay alguien que me presenta a Cristo. Hay alguien que me hace
vaya, hacerme uno con Cristo a través de la Sagrada Eucaristía, y eso es la iglesia. Para eso está la iglesia. Yo siempre le digo a los jóvenes cuando me empiezan a reclamar que los curas, que las monjas, que todos los problemas que hay en la iglesia, yo simplemente les digo, discúlpenme jóvenes, pero la iglesia está para que te salves, no está para que te guste. Porque yo sé perfectamente que todos y cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido una fuerte crisis o una fuerte queja contra la iglesia. El padrecito me trató mal, el padrecito cometió abusos, que ha pasado desafortunadamente, hay que bajar la cabeza de vergüenza ante estas situaciones, que no me gusta este papa, no me gusta aquello, no me gusta esto, que la doñita que está en la sacristía me cae muy gorda, un sinfín de cosas. Pero la iglesia está ahí para que te salves, porque es a través de la iglesia que tú recibes la gracia santificante de Dios a través de los sacramentos. Bien. ¿Por qué es importante esta fiesta de Pentecostés, además del aspecto cristiano? Porque es una fiesta que ya se celebraba por parte de los judíos. La fiesta de Pentecostés ya era una fiesta judía. Obviamente no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Era una fiesta distinta. Y básicamente se celebraba en Pentecostés judío, se celebraba los 50 días desde que Dios le reveló los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que ellos celebraban. Además de que esta fiesta correspondía al levantamiento de las primicias de las cosechas de trigo en Jerusalén. Es decir, es cuando iniciaba el tiempo de cosecha, cuando Jerusalén, los judíos, recogían los frutos del trigo. Por eso era una fiesta muy importante. Les llamaba la fiesta de las semanas, la fiesta del trigo, o también, en su nombre griego, Pentecoste. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿por qué decimos que la iglesia nació en Pentecostés? Hay muchas formas de hablar de la iglesia. Unos dicen que el momento en que María dijo fiat, al ángel le dijo fiat mihi secundum verbum tuum, es decir, hágase en mí según tu palabra, que a partir de ese momento nace la iglesia porque ya existió la primer cristiana. Bueno. Otros dicen que fue con el llamado de los discípulos, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús empieza a llamar a los discípulos, entonces ya se empieza a conformar la iglesia. Otros dicen que en la Santa Cena, cuando se instituye la Eucaristía, en el primer momento en que se comulga, en el primer momento en que el ser humano se hace uno con Cristo, nace la iglesia. Puede haber una gran cantidad de aseveraciones con respecto a la formación de la iglesia. Pero propiamente la iglesia nace como tal, como iglesia, y cumpliendo la misión de la iglesia, es decir, el momento en que nace para ahora sí ponerse a trabajar por cuenta propia, es ahí en Pentecostés. Porque Cristo ya no está con ellos, por lo menos de manera presencial ahí con ellos, sino que ahora le corresponde a los apóstoles salir al mundo y continuar esta labor iniciada por Cristo. San Juan Pablo II, sabemos perfectamente que era un filósofo. Este Santo Padre era muy orientado a la filosofía. Él veía en Pentecostés un acontecimiento muy importante. Él decía lo siguiente en un documento llamado Dominum et Vivificantem. Otra vez, Dominum et Vivificantem, así se llama. Él decía, consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la iglesia, para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Es el Espíritu de vida, o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resuciten sus cuerpos mortales en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí su santidad San Juan Pablo II? La misión de la iglesia es santificar, pero no por ella misma, sino que santifica por la acción del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es la belleza de Dios actuando con nosotros. Esa belleza de la gracia, esa belleza de la plenitud del ser humano, donde en compañía del Espíritu Santo puede lograr la trascendencia verdadera de la vida eterna. Es gracias al Espíritu Santo que nuestra alma tiene una vida orientada al bien y a Dios. Que el alma sabe que no descansará en paz hasta que no esté en los brazos de Dios mismo. Y este sentimiento de amor hacia Dios
es el movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, decimos que el gran acontecimiento de Pentecostés constituye la manifestación definitiva de lo realizado en el cenáculo el domingo de la Pascua, donde Cristo les dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Perfecto. Para yo poder tener esa vida eterna, para yo tener acceso a esa vida eterna, necesito la acción del Espíritu Santo. Recordemos que en la Sagrada Eucaristía, antes de que el sacerdote consagre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo. Vaya, el sacerdote necesita la acción del Espíritu Santo para hacer presente a Cristo bajo las especies del pan y el vino. Eso se llama la epíclesis, la llamada del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos celebrar esta celebración, esta Santa Misa, en compañía de Cristo, para poder entonces, mediante la mem solemne, estar ante la presencia del Padre. La misa es un evento trinitario magnífico. Se invoca al Espíritu Santo para que Cristo se haga presente y entonces tener ahora sí acceso al Padre. Por eso es que rezamos el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, nuestro Padre es Dios, ya está ahí. Por eso el sacerdote levanta la hostia y hace esta gran proclamación de la mem solemne, que es: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Es la presencia trinitaria. Vaya, si pudiéramos ver atrás del sacerdote, se abrirían los cielos y estaría ahí en su presencia total la Trinidad, los santos, los ángeles, toda la iglesia universal unida en ese momento. Eso es lo que nosotros celebramos en Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el culmen de aquello que se celebró en el cenáculo a puertas cerradas. La misa que celebraron los discípulos con Cristo, ahora, gracias al Espíritu Santo, se hace a puertas abiertas al exterior, a la cual todos tenemos acceso. Y entonces, cuando llega el Espíritu Santo, pone de manifiesto en los apóstoles la misión y la obra que tienen que realizar, no solo porque Cristo los ha mandado, sino que porque ahora tienen, con la ayuda del Espíritu Santo, la comprensión de todo aquello que Dios les había dicho, todo aquello que Cristo les había dicho en alguna ocasión. Gracias al Espíritu Santo ellos lo comprenden, lo recuerdan y le dan sentido a todas las acciones. Aquí inicia entonces la era de la iglesia. Cristo deja una iglesia que es vivificada por el Espíritu Santo para poder rendir un honor debido al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? ¿Cuáles fueron estos grandes efectos que tuvo el Espíritu Santo en los apóstoles? Bueno, se puede hablar mucho de esto, ¿no? Ya lo sabemos. Y más adelante hablaremos un poquito sobre los dones. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco sobre el contexto histórico que estaba viviendo la iglesia en ese momento, verán que era complicadísimo. Estamos hablando por allá por el año 33, más o menos. Hay una fuerte persecución a los cristianos. Jesucristo hace apenas 50 días fue crucificado. Durante 40 días corren los rumores en toda Jerusalén de que este Cristo ha resucitado. Muchas personas, no solo los discípulos, muchas personas admiten haberlo visto resucitado, o sea, caminando entre ellos. Y no como un fantasma, sino como un verdadero hombre que ha resucitado en la carne. ¿Por qué? Porque incluso comió con ellos. Los fantasmas no comen, vaya, ¿se entiende? Entonces ellos se dieron cuenta que efectivamente era Cristo resucitado, de verdad. Pero entonces los discípulos durante estos 40 días que están en compañía de Jesús, lo viven 9 días de encierro donde están en oración, tratando de reflexionar todo aquello que Dios les ha dicho, todo aquello que Cristo les ha enseñado. Porque al comprender todos estos misterios para estas personas, recuerden, año 33, personas que si acaso unos cuantos sabían leer y escribir, y tienen ahora la gran misión de ir y evangelizar al mundo, de perdonar pecados, de celebrar la Eucaristía. Vaya, tienen un paquete de trabajo enorme. Imagínense esa situación. Los apóstoles ahí encerrados en oración, sabiendo que tienen que salir al mundo a anunciar a Cristo. Pero ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a comprender las palabras de Jesucristo? ¿Qué respuesta van a dar a las personas que pregunten? ¿Cómo vamos a celebrar la Eucaristía? ¿Cómo vamos a celebrar un perdón de los pecados? ¿Cómo vamos a celebrar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer vida lo que Dios nos ha mandado? ¿Cómo le hacemos? Era una angustia terrible.
porque era la misión más grande, jamás encomendada a una persona, les fue encomendada a los apóstoles, ir y anunciar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y en un instante los apóstoles comprendieron que no eran ellos los que habían escogido a Cristo para seguirle, los que habían escogido a Cristo para aprender de Él y continuar su obra. No. Comprendieron que era Cristo el que los había escogido a ellos y que por lo tanto ellos eran las personas idóneas para realizar la misión que se les había encomendado. Pero esta forma de sentirse idóneos y adecuados para realizar esta labor viene dada por el Espíritu Santo, no por ellos mismos. Se dieron cuenta que ellos necesitaban esta fuerza de Dios para salir al mundo y cumplir con este mandato. Llega el Espíritu Santo, irrumpe en el cenáculo, abre puertas, ventanas, un viento muy fuerte. Se asustan incluso ellos, ¿no? Se ve que están asustados, se les ponen unas lenguas de fuego sobre sus cabezas y automáticamente comprenden todo. Acto seguido, salen a la calle a anunciar a Cristo. ¿Sí? Es un cambio total, radical de actitud de los apóstoles de un momento al otro. Muchas personas quieren llamarle a esto la conversión. No, no es realmente la conversión, porque la conversión es un proceso que nunca acaba. No es un proceso de que ya me convertí y ya. No, todos los días te tienes que convertir, a cada momento, en cada situación, en cada adversidad. Entonces ellos comprendieron esto, se llenan del Espíritu Santo, se llenan de fuerza, de inteligencia, de estos dones maravillosos que Dios les concede para que ellos salieran al mundo a evangelizar. Y ese mismo día, Pedro, en un discurso muy importante para nosotros, muy importante, en ese instante, miles de personas abrazaron la fe ahí en Jerusalén, ahí en el centro judío. Pero no solo eso. Fíjense, no solo queda ahí la misión del Espíritu Santo de venir y agarrar a los 11 que eran en ese momento, darles fuerza para que ellos salieran al mundo. No solo eso, sino que también les da el don necesario para que ellos, como apóstoles, pudieran designar a otros para darle continuidad en el tiempo a esta misión que les ha dado Dios mismo. Vaya, los apóstoles recibieron la gran facultad de nombrar a otros como sus propios sucesores. Y desde el primer siglo, desde el primer instante, tenemos evidencia de cómo los discípulos, los apóstoles, por donde iban recorriendo, iban anunciando el evangelio, dejaban a un sucesor, dejaban a un encargado de ese lugar, los obispos. El Espíritu Santo no se queda solo en los 12, se queda en toda la iglesia. En toda la iglesia. Entonces, mi obispo, me cae bien, me cae mal, no importa. Ese señor es un sucesor de los apóstoles. Es un verdadero sucesor de toda esta línea ininterrumpida de 2000 años de existencia de la iglesia, y eso es lo que te da certeza de que ese señor, a pesar de todos sus defectos, es en verdad asistido de alguna forma por el Espíritu Santo, que le ayuda a mantener al rebaño, a los fieles, dentro de los límites de la iglesia para poder alcanzar la salvación a través de los medios que Dios mismo ha instituido. Llamamos esto a la sucesión apostólica, que no es obra humana, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da vida a la iglesia, y esta vida de la iglesia perdura en el tiempo a través de los sucesores por los cuales el Espíritu Santo continúa actuando hasta hoy en día. Pentecostés no es un evento acabado, es un evento permanente. Ese viento y esas lenguas de fuego son permanentes. Aún están entre nosotros. Aunque la iglesia se vea atacada, aunque a veces pareciera que se va a destruir, no, está asistida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no significa para nada muerte, al contrario, significa vida. Entonces, gracias a la acción del Espíritu Santo en su iglesia, nosotros podemos disfrutar de dos grandes sacramentos. Primero es el sacramento del orden, vaya, la sucesión apostólica, que los obispos puedan nombrar a otros obispos en otras regiones para darle continuidad en el tiempo y en el espacio a la iglesia. Pero también el Espíritu Santo se hace presente en la iglesia a través de otro sacramento,
importantísimo en la vida del cristiano, que es la confirmación. Es un sacramento maravilloso, es el sacramento de la plenitud y la madurez cristiana. Eso es el sacramento de la confirmación. Desafortunadamente le hemos perdido el orden, le hemos perdido el valor a este sacramento. Creemos que es solo un trámite religioso, creemos que solo es un evento social, que es un evento para sacarnos dinero, para pagar un evento en un templo y comprar la velita y el trajecito y el rosario. No, es porque tú deseas que la plenitud del Espíritu Santo llegue a tu hijo o a tu hija. Eso es lo que significa. Lo que los apóstoles vivieron ahí en el cenáculo, yo quiero que mi hijo, mi hija también lo viva. Eso es la confirmación. Decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena el corazón de mi hijo. Llena el corazón de mi hija. Convierte a mi hijo o a mi hija en un verdadero templo tuyo, un templo de la Trinidad, que se haga presente Dios en ella. Eso es la confirmación. Por eso el único que puede administrar este sacramento es el obispo, porque es él el garante de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, el obispo. Por eso él, a través de la imposición de manos sobre los fieles, le transmite el Espíritu Santo. Y no es porque el obispo domine al Espíritu Santo, no, sino porque el Espíritu Santo así lo decidió. Cristo así lo decidió. Aquellos que han recibido algo son aquellos que pueden transmitirlo. Si el obispo recibe la plenitud del orden sacerdotal, es él el que transmite la plenitud de la presencia del Espíritu Santo a los fieles a través de la confirmación. Y de esta manera queda perpetuada y confirmada la acción misionera y santificante de la Iglesia a lo largo de la historia. Aprovecho para mandar un saludo a Abraham Rojas. Abraham, qué gusto saludarte. Gracias de verdad por tus mensajes. Dices, gracias por tus enseñanzas. Cuanto más aprendo, más, cuanto más se aprende uno, más quiere a Jesús y a su Iglesia Católica. Claro, claro, porque nuestra fe no es una fe, no es un fideísmo. O sea, no creemos en castillitos en el aire. Nosotros creemos en alguien porque hay evidencia de que ese alguien es Dios. Y tenemos la evidencia de todos los santos a lo largo de la historia que, siguiendo los mandatos de aquel que confesamos como Dios, han logrado llegar a la perfección y han podido lograr la santidad y estar en presencia de Dios. Pues claro, conocer todo esto implica adentrarnos en el hermoso conocimiento de Dios para siempre y nos mueve el corazón para querer estar con Él. Y obviamente si se te mueve el corazón, pues también el cerebro, porque entre más quiero a alguien, más quiero conocerlo. Y entre más lo conozco, más lo amo, ¿no? Es un círculo. Eso es verdaderamente el amor del Espíritu Santo que infunde en nosotros. Dice también, gracias Jaime por tus enseñanzas. Entre más aprendo, más amo a Jesús y a la Iglesia. Claro que sí. Hay que aprender mucho de Dios, mucho de la Iglesia. Pero no para ser sabiondos, sino porque queremos conocer a aquel a quien amamos. Eso lo sabemos claramente. Por supuesto, por ejemplo, lo digo por mí. Yo cuando me enamoré de mi esposa, de la que hoy es mi esposa, yo quería conocerla y le pregunté, ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y qué estudiaste? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? Y ya estoy pregunte. ¿Por qué? Porque quiero conocer a esa persona. Quiero llegar a la plenitud del conocimiento de esa persona. Eso es lo que verdaderamente significa el amor. Que estás dispuesto a ceder todo de ti para llegar al conocimiento y entrega al otro. Eso es el amor y eso es lo que nos mueve el Espíritu Santo. Bueno, Abraham, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tus comentarios. Fuego y viento. Uy, este sí es un tema muy importante. Si nosotros nos ponemos a hacer un exégesis de todo lo que significa el fuego, todo lo que significa el viento, en los diferentes pasajes de todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, esa columna de fuego con mucho viento que detuvo a los egipcios para que Moisés pudiera cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerdan todo eso? Estamos ahí viendo la figura del viento y del fuego. Arriba del monte Sinaí, que existía viento y fuego, ¿sí? En la zarza ardiente. En Pentecostés obviamente se hacen presentes nuevamente estos dos elementos, el fuego y el viento. Bueno. Ok, viento. ¿Qué significa viento? En griego la palabra para viento es la palabra neuma. Bueno,
Esta palabra es muy importante para nosotros porque habla de una similitud con el Espíritu Santo, como un viento, algo que se mueve, aunque no lo podemos ver, en ocasiones sabemos que está ahí y que se mueve entre nosotros. Bueno, pero la presencia entonces del viento toma un sentido muy importante cuando nosotros abrimos el panorama de las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ha estado presente en todos los momentos de la historia de la salvación. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nos vamos al segundo capítulo del libro del Génesis, a partir del versículo 7, habla de la formación del hombre. Y dice que Dios tomó barro entre sus manos, moldeó al hombre, y aquí viene una palabra muy importante, y le dio un soplo de vida en la nariz. Es decir, viento, un soplo de vida. Por eso es que nosotros hoy decimos en el credo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Esta misma escena, desde de la formación del hombre que está en el Génesis capítulo 2, también lo podemos encontrar en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, por ejemplo, cuando Dios les dice a los discípulos, les sopló sobre ellos. O sea, la misma acción, así como Dios sopla a esta figura formada de barro para que surgiera el hombre, de la misma manera Cristo les sopla a los discípulos. Les sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban vida. Por eso es que ahora, a partir de ahora, es a través de ustedes que se confiere el perdón de los pecados. Porque ustedes tienen la vida para compartirla a los demás. Y la principal función de compartir la vida a los demás es buscando la vida del alma. ¿Cómo se logra esto? A través de la confesión, a través del perdón de los pecados. ¿Se entiende? Cómo el primer hombre surge de este viento que surge de la intimidad de Dios, de igual manera la iglesia surge de este soplo de vida que les da Cristo y que se hace presente en Pentecostés a través del viento. Eso es lo que celebramos en esta gran fecha. Y tiene un gran simbolismo para nosotros, porque vemos a lo largo de toda la historia de la salvación cómo el viento implica la presencia de Dios. A veces vientos fuertes, a veces una suave brisa. Pero eso es lo que significa esta gran configuración de viento. Ahora con el fuego. ¿Qué pasa con el fuego? Bueno, yo les pregunto, ¿para qué sirve el fuego? Hay muchos beneficios que nosotros podemos obtener a través del fuego. Nos da calor, nos prepara los alimentos, transforma y moldea las cosas. Por lo tanto, si nosotros vemos el fuego como esa energía transformadora, comprendemos entonces que siempre que nosotros vemos el fuego dentro de la simbología cristiana, implica esta presencia del Espíritu Santo que viene y transforma con su accionar a la iglesia y a las personas. ¿Se entiende? El fuego es ese signo de transformación. ¿Sí? Por eso rezamos muchas veces, ven Espíritu Santo y llénanos con el fuego de tu amor. Es decir, transfórmanos en el amor. El fuego es energía, fuerza, transformación, cambio. Eso es importante. Pero no solo eso, que en Pentecostés vemos una cosa un poco diferente. Porque vemos este fuego, sí, pero este fuego lo vemos en forma de lengua. Así nos lo narran los evangelios y así lo creo. Dice que se posaron sobre los apóstoles y sobre María unas lenguas como de fuego. O unas lenguas de fuego. Entonces, ¿qué voy a creer yo? Pues que efectivamente eso es lo que sucedió. Inclusive si ustedes van y buscan una imagen de San Judas Tadeo, por ejemplo, lo van a ver con un moñito rojo aquí, con un piquito rojo, como un cuernito. Pues es eso, es Pentecostés, es el Espíritu Santo. Es esta lengua de fuego. ¿Y por qué tenía que ser una lengua de fuego? Muy sencillo, porque la misión es, vaya y anuncien el Evangelio. Vaya, significa que van a transmitir de viva voz aquello que Dios les ha enseñado. Lengua de fuego, es decir, vas a transformarte, pero también vas a transformar a todos aquellos que te escuchen. Porque tú lo que vas a anunciar es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Se entienden?
Por eso es que los apóstoles, después de recibir al Espíritu Santo, son capaces de salir a la calle y hablar. Imaginemos la escena, 5,000 personas ahí. De estas 5,000 personas hay de todas las regiones que se imaginan alrededor de Jerusalén, y todos hablan idiomas diferentes. Pero Pedro empieza a hablar, habla desde la gracia, desde la presencia del Espíritu Santo, y todo el mundo le entiende. No porque Pedro hablara todos los idiomas, no, sino que porque lo que él decía, las palabras que él anunciaba y proclamaba, iban cargadas del Espíritu Santo, que se hacía entendible a los demás. Miles de personas se convirtieron en ese momento. Y la lengua de fuego significa: el Espíritu Santo me mueve a hablar. El Espíritu Santo es esa fuerza que necesito para hablar. Esta lengua de fuego es la presencia del Espíritu Santo que me recuerda lo que tengo que hablar. ¿Se entiende? Es la plenitud de la acción del Espíritu Santo sobre los discípulos. Y San Pedro, en ese momento, en Pentecostés, sale y habla a la multitud. No voy a leer todo el pasaje, es muy largo. Pero sí quiero que tomen en cuenta 3 frases que dice San Pedro en ese discurso. Primero dice: judíos y vecinos todos de Jerusalén, es decir, los que estaban ahí de Jerusalén y los que eran de regiones alrededor, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. San Pedro le dice: hey, tienen que escucharme, porque lo que voy a hablar no es palabra mía, es palabra de Dios, y es movido mi entendimiento y mi ser para anunciar estas palabras con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo San Pedro. Unos versículos más adelante se los repite: israelitas, escuchen estas palabras. Están aquí para escuchar, yo para hablar, pero ustedes para escuchar. Y todavía al final les dice: hermanos, permítanme hablar con franqueza. Es decir, lo que tengo en el corazón lo tengo que transmitir como es. No te lo voy a disfrazar, no te voy a jugar el dedo en la boca, como decimos aquí en México. Te voy a transmitir el todo de aquello que yo he recibido. Desde aquellos primeros años, vaya, desde el primer instante, Pentecostés se convirtió en una fiesta muy especial para los cristianos, porque ellos reconocían el nacimiento de la iglesia, la etapa de vida de la iglesia como agente santificador del mundo. Y San Pablo, el gran perseguidor de los cristianos, que ahora ha convertido a Cristo, reconocía la importancia de esta fecha. Para él era una fiesta judía, sí, pero después de la conversión comprendió a plenitud lo que significaba celebrar la cosecha del trigo. En términos muy nuestros católicos, ¿qué significa recoger el trigo? Recoger los frutos. Vaya, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Recoger los frutos, las primicias de todas aquellas almas que se convierten a Cristo. Esa es la gran cosecha de la iglesia, recoger a todas esas personas que se convierten a la verdadera fe y que gracias a la acción del Espíritu Santo, a la acción de la gracia, pero también a la acción de la iglesia, hoy confiesan y anuncian a Jesucristo como su verdadero Salvador. San Pablo reconoció esto de inmediato. Incluso en el capítulo 20 del libro de los Hechos, a partir del versículo 16, dice lo siguiente: Pablo se había propuesto no hacer escala en Efeso, para no tener que demorarse en Asia, pues tenía mucha prisa por estar en Jerusalén, para estar en el día de Pentecostés. Quería celebrar en Jerusalén, junto con los discípulos, este evento magnífico que era Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y como les dije al principio, este tema pues obviamente es muy extenso, es muy largo, es complicado de expresar, porque es hablar de la presencia del Espíritu Santo, de una persona de la Trinidad, ¿no? Pero la iglesia trata de darnos una información sencilla, fácil de adquirir para nosotros. Entonces, ¿qué dice la iglesia sobre Pentecostés? Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, artículos 731 y 732, que dice lo siguiente: palabras más, palabras menos, ¿eh? El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina toda su plenitud a Él y a Cristo,
el Señor, y además se derrama profusamente a las demás personas. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo viene a entregarse a la iglesia. Sí, se entrega para que la iglesia sea capaz de amar y enseñar. Es decir, para que la iglesia sea una verdadera madre. Esa madre que está casada con Cristo, en las bodas del Cordero con Cristo, del cual todos somos sus hijos. ¿Se entiende? Eso es lo que nos dice la Santa Iglesia Católica sobre Pentecostés. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que personas incultas, que muchos de ellos no sabían leer o escribir, muchas personas con muchísimos pecados, con muchísimos problemas a lo largo de su vida? Es decir, imagínense a los apóstoles, todo el drama y el dilema que traían en ellos mismos, decir, pero pues yo soy un pecador. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Ni siquiera sé leer, por ejemplo, ¿no? Si pensamos a lo mejor en los pescadores, en Pedro, en Andrés. A lo mejor Mateo sí sabía leer y escribir porque era un publicano, ok, pero a lo mejor los otros no. Es difícil de verlo, es difícil de entender en qué situación se encontraban estos pobres hombres que deciden seguir a Cristo, que son movidos por la gracia de Dios y de repente de un día para otro se enfrentan con la gran misión de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Sí, no solo ahí en la ciudad como grupito, como para hacer proselitismo, hacemos unas banderitas y ya, no. No, implicaba todo un proceso de salida hacia el mundo entero. Y por eso decimos que los apóstoles cumplieron con esta gran misión, porque muchos de ellos llegaron a zonas increíblemente remotas anunciando el Evangelio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué les dio el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer esta labor? 7 dones, muy sencillos. Sabiduría, para conocer la voluntad de Dios. El entendimiento, para comprender y conocer la palabra de Dios. La ciencia, para comprender y darle el verdadero valor a todas aquellas cosas creadas que están al servicio del hombre. El consejo es la capacidad para discernir de lo que está bueno y de lo que está malo, para nosotros mismos y también para las otras personas. Es decir, yo a través de mis acciones y mis palabras doy testimonio de aquel consejo que me da el Espíritu Santo para que otras personas encuentren el conocimiento del bien y aborrezcan el mal. Me da fuerza, me da fortaleza. Sí, de verdad, nos da fuerza. Vuelvo al ejemplo. Imagínense a los apóstoles temerosos, los están persiguiendo, mataron a su maestro. Pero ellos tienen que salir a hacer exactamente lo mismo. Y incluso algunos de ellos ya tenían anunciada su muerte. Pedro. ¿Sí? Porque Jesús les dice claramente, hay días en los que vas a ir a donde no quieres ir y vas a estar donde no quieres estar. Pero ni modo, vas a tener que aventarte este gran dilema de la mano de Dios, obviamente, pero vas a tener que echar mano de todas tus fuerzas, porque tus fuerzas unidas a la gracia divina son capaces de producir grandes frutos. La fortaleza entonces es esa valentía sobrenatural que necesitaban los apóstoles para salir y enfrentar al mundo, pero también implica la fuerza necesaria que nosotros tenemos para resistirnos y aborrecer el pecado. Esa es la fortaleza. La piedad. La piedad no es otra cosa más que tener un corazón de carne abierto al amor de Dios, permitirme sentir y valorar el amor de Dios en mí, para que yo también esté dispuesto y abierto a amar al otro. La piedad es eso, la capacidad de reconocer el amor de Dios, de desearlo, quererlo, para poder transmitirlo a los demás. Eso es la piedad. Y también tenemos el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es tenerle miedo a Dios de que nos va a destruir? No. ¿Nos va a mandar al infierno? No. Aunque muchos digan que Dios manda al infierno, no, Dios no manda al infierno, que quede claro. Pero entonces, ¿qué significa esto de temor de Dios? Significa que tengo miedo ofender a Dios. Tengo miedo cometer un pecado, tengo miedo perder la
plenitud de la salvación, perder la capacidad de estar ante Dios. Eso es el verdadero temor de Dios, temor a perder la gracia. ¿Sí? Con estos 7 dones que son maravillosos y que obviamente hay que profundizar mucho en cada uno de ellos, son los mismos dones que recibiste tú el día de tu confirmación, son los mismos dones que va a recibir tu hijo, tu hija el día de la confirmación, porque ese es su Pentecostés personal. Y aunque no podamos ver a lo mejor el viento y a lo mejor no podamos ver esas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos, está sucediendo exactamente lo mismo. Aquel que es viento y fuego a la vez se hace presente en la persona bautizada. Y me tocó verlo ayer. Bueno, entonces permitamos a nuestros hijos y a todas las personas que así lo deseen que vivan, y que vivan intensamente ese Pentecostés personal, que no es otra cosa más que celebrar la presencia de Dios con nosotros, esta hermosa presencia trinitaria de Dios en nuestro mundo, en nuestro entorno. Es algo simplemente maravilloso. Bueno, para retirarme, antes retirarme unos pequeños consejos que les quiero dar. Papás, de verdad les pido, recuerden estos. O tú, joven, que no te has hecho la confirmación, quiero que, por favor, recuerda siempre bien estas palabras. La confirmación no es un simple trámite religioso, no, es un sacramento. Segundo, no es solo un evento social, tampoco. Incluso algunas personas me han dicho que el sacramento de la confirmación es como celebrar los 15 años, pero de los hombres. No, tampoco. El sacramento de la confirmación, pues es eso, es un sacramento, un medio instituido por Dios para recibir la plenitud de su gracia y la plenitud de sus dones, para poder cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Entonces, papá, mamá, por favor, apoyen a sus hijos en este proceso de formación cristiana. Llévenlos a la catequesis de confirmación. Cuando vayan a vivir estas fiestas y cuando quieran acudir a recibir este hermoso sacramento, vayan con un corazón y con un alma dispuesta a ser dóciles y sumisos a la voluntad de Dios. Y si van a escoger padrino o madrina, recuerden que esa persona es el segundo padre de sus hijos. No escojan al más rico, no escojan al que puede poner la banda, no escojan al que pueda pagar la comida y las cervezas, no. Escoge a aquella persona que sea piadosa y que pueda estar presente en la vida de tu hijo o de tu hija, si es padrino o es madrina, para que esa persona pueda ayudarte a ti, papá, en el proceso de evangelización de nuestros hijos. Para eso es el Espíritu Santo, para darnos esa hermosa y maravillosa vida en el Espíritu. Eso es Pentecostés, eso es lo que celebramos magníficamente el día de ayer, la venida del Espíritu Santo a la iglesia que le da vida y nos permite a nosotros como cristianos crear esta amalgama de unión con la Santa Iglesia en Cristo Jesús por la acción del Espíritu Santo para llegar ante la presencia del Padre. Gracias de verdad por haberme acompañado. No me queda más que despedirme y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes sus comentarios, su seguimiento a estos programas. Me despido diciendo: viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.